Soy Luis Raceto y les quiero presentar hoy este libro, Las donaciones y la economía de solidaridad. Existen en toda sociedad donaciones. Las personas hacemos donaciones. Cada individuo, cada persona tiene la que podemos llamar una cierta propensión a donar, es decir, alguna disposición a utilizar parte de sus recursos, de sus ingresos en dinero, de su trabajo, para ofrecerlo gratuitamente en beneficio de otras personas, de alguna causa ideológica, política o religiosa, de algún proceso que se quiera impulsar, o el deseo simplemente de beneficiar a alguna persona carente o por cualquier motivo que uno sienta alguna afinidad con ella. Las donaciones existen en cierta proporción también a nivel macroeconómico, o sea, en el conjunto de la economía de una sociedad, de un país, hay una cierta cantidad de donaciones y de recursos y de ingresos de dinero que se transfieren entre distintos tipos de sujetos económicos, sean personas, empresas, el mismo Estado hace donaciones. Y siendo las donaciones una parte de la actividad económica de cada persona y siendo también un componente del conjunto de la economía de un país, las donaciones, sin embargo, han sido muy poco estudiadas y por lo tanto poco se sabe sobre cómo hacer donaciones, cuántas son las donaciones que convendría que se realicen en una sociedad o por parte de una persona. Y eso es lo que yo investigué en este libro, en el cual desarrollo un estudio de teoría económica a partir del conocimiento, de la experiencia de muchas personas, instituciones, organismos que realizan donaciones sobre este importante fenómeno o aspecto de la actividad económica real. Y esto es importante, y lo que yo descubrí en este trabajo, en este estudio que consigno en este libro, es que muchas donaciones que se realizan son poco eficaces en relación a los resultados que quienes efectúan las donaciones desean obtener. Y también ocurre que por desconocimiento de la racionalidad económica de las donaciones, en la sociedad se realizan menos donaciones útiles de las que sería conveniente que se hicieran, e incluso que cada persona, cada uno de nosotros, realiza menos donaciones de las que corresponden a nuestra propia propensión a donar. En este libro, entonces, yo analizo desde esta óptica de teoría económica a partir del estudio de la experiencia de las donaciones, distintos aspectos, como por ejemplo, ¿qué donar? Es una pregunta importante porque no solamente se puede donar dinero, sino también trabajo, tiempo, recursos de otro tipo, libros o algún tipo de servicios de capacitación, enseñanzas. ¿A quién donar? Esta es una pregunta clave, porque no todas las personas que piden donaciones merecen o conviene que a ellas se les hagan donaciones. Y sucede también que hay otras personas que convendría que obtuvieran donaciones para que puedan impulsar ciertos procesos o superar ciertos problemas, que no piden donaciones y por lo tanto no las reciben y no se las hacemos. ¿Cómo donar? Es otra pregunta importante. ¿Cómo donar? Porque hay muchas formas de hacer donaciones. Uno puede donar en forma más o menos generosa, más o menos solidaria, con más o menos interés y conciencia de lo que se está buscando con ellas, etc. Son preguntas muy
importante. ¿Qué, cómo, cuánto donar, a quién donar? Son las típicas preguntas económicas que debemos resolver. Y esto es especialmente importante para aquellas instituciones que hacen donaciones, que se profesionalizan en la realización de donaciones, como son las fundaciones, las corporaciones sin fines de lucro, las mismas políticas públicas o organismos de beneficencia, ONGs, que intermedian donaciones obteniendo recursos de potenciales donantes y ofertándolas, ofreciéndoselas transformadas tal vez en otro tipo de servicios a los beneficiarios. Y en este campo surgen otras preguntas teóricas, preguntas económicas, extraordinariamente importantes e interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño óptimo al cual pueden aspirar para ser eficientes las instituciones que hacen donaciones? No necesariamente una fundación o una organización o ONG muy grande es el tamaño óptimo para que su servicio sea más eficaz y eficiente, pero tampoco una muy pequeña logra gestionar adecuadamente las donaciones que recibe. Por lo tanto, hay preguntas como esa que apuntan a reflexionar la cuestión económica fundamental, que es la cuestión de la eficiencia. ¿Cómo alcanzar eficiencia en las donaciones? Y esa es una de las preguntas que en este libro abordamos. Yo solamente voy a leerles un pequeño trocito de algo que es el aspecto esencial que hay que plantearse cuando uno se pregunta por la eficiencia. ¿Cuál es el objetivo que se busca a través de esta actividad? En términos estrictamente económicos, el objetivo operacional racional de las instituciones donantes o empresas del mercado de donaciones no es otro que maximizar los beneficios de los receptores de donaciones. En efecto, tal objetivo corresponde a la naturaleza misma de las donaciones, que son transferencias unidireccionales de activos que efectúan los donantes con el propósito de beneficiar a los recipiendarios y que éstos solicitan con el mismo propósito. Vemos, pues, que al igual que cualquier otro tipo de empresas, las que hacen e intermedian donaciones operan con una función de maximización de beneficios, pero a diferencia de las empresas de capitales, que operando en el mercado de intercambios buscan maximizar el beneficio de los propietarios, o de las empresas cooperativas de trabajadores que persiguen el máximo beneficio para sus trabajadores socios, aquí se trata de obtener máximos los beneficios de terceros. Ahora bien, si la formulación teórica de este objetivo es simple, la comprensión de su cabal significado y del conjunto de elementos que lo componen es bastante más compleja. En efecto, se trata de un objetivo que integra y combina una serie compleja de aspectos que es preciso explicitar. Esto que parece simple de alcanzar, sin embargo, presenta diferentes aspectos que considerar. Y una fundación, una organización de este tipo, una ONG, una corporación, los mismos organismos públicos, tienen que hacerse preguntas como estas. ¿Cómo obtengo el máximo de donaciones de parte de potenciales donantes para que nosotros, institución, podamos obtener para los beneficiarios a quienes atendemos los más altos beneficios? ¿Qué hacemos con esos recursos que obtenemos con el mismo objetivo de maximizar y optimizar el beneficio de aquellas personas que son receptoras de nuestros servicios o de nuestras actividades? En fin, son aspectos que apuntan a esto que señalamos, que es objetivo de la racionalidad de las donaciones,
maximizar el beneficio de los recipiendarios, de los beneficiarios, lo cual supone otros dos objetivos o requisitos previos. Maximizar la recepción, la oferta de donaciones a partir de un potencial que no siempre de propensión a donar que tienen las personas o que tienen las instituciones, o sea, cómo hacer que el máximo de donaciones puedan obtenerse para ser transferidos ¿a quién? A los beneficiarios. Y planteándose también, por lo tanto, cómo hacer para que las demandas de donaciones de quienes verdaderamente las necesitan sean las mayores y las óptimas posibles. Y es en este sentido que también en este libro, enmarcando esta concepción de las donaciones en el contexto de la economía solidaria, nos planteamos cuestiones tan importantes también como estudiar los diferentes tipos de donaciones, porque hay donaciones de beneficencia, donaciones de promoción social, donaciones que se hacen para favorecer causas ideológicas, religiosas, políticas, etc. Y hay también donaciones que buscan el desarrollo de los beneficiarios o de un determinado conjunto de personas o de una determinada comunidad. Todo esto es lo que en este libro, que quienes están involucrados en alguna forma en este tipo de actividades, creo yo que les convendría, que sería muy interesante que estudiaran, que leyeran. Gracias.